Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. Le damos la bienvenida a la última jornada de esta semana de la ESI en los institutos de formación docente. Mi nombre es Sandro Ulloa y soy profesor del instituto número 3 de Bahía Blanca, entre otras instituciones de la ciudad. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Bettina Rolón. Yo soy licenciada en Ciencias de la Educación, trabajo en formación docente hace muchos años y en este momento estoy trabajando exclusivamente en el Instituto Superior Juan 23 en diversas carreras de profesorado. Bueno, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Bonino. Estamos acá en esta última jornada de la Semana de la ESI. Pertenezco al Instituto número 3 de Julio César Avanza, que permitió alojar esta semana, así que le agradecemos mucho al equipo directivo y también le agradecemos mucho a todos los institutos que se sumaron una vez más a estas propuestas, que intentan visibilizar el trabajo que se hace durante todo el año, todo el tiempo, esta militancia de la ESI que sabemos que se da en nuestros institutos y que por ahí, bueno, no tiene la visibilidad. Decidimos juntarnos y traer varias propuestas para nuestros estudiantes, así que bueno, esperamos que las hayan disfrutado y que les puedan servir a la hora de pensar sus clases y de revisar. Hoy, que es nuestra última jornada, vamos a estar hablando un poco del lenguaje inclusivo, pero decidimos con nuestros compañeros pensar el lenguaje inclusivo desde una perspectiva bien amplia, ¿sí? Vamos a problematizar qué implica hablar de lenguaje inclusivo y sobre todo la vinculación entre lengua y poder, ¿sí? Desde la sociolingüística nosotros sabemos que no hay lenguas mejores ni peores, ni hay variedades mejores ni peores, pero sí somos conscientes de que hay variedades más prestigiosas que otros. Y el rol de la escuela es fundamental en esta instancia, ya que es la que permite trabajar con esa diversidad, no negándola, tampoco abrazándola sin pensarla y problematizarla, ¿sí? Es el espacio en donde podemos escucharnos y podemos pensarnos, ¿sí? Lo interesante y lo que un poco venimos a proponerles en este panel es empezar a revisar, ¿sí?, cómo nuestra lengua va construyendo mundos, ¿sí? Cómo las elecciones léxicas que tenemos no son inocentes y que responden a una ideología, a una posición ética, estética y política. Y en ese sentido queríamos enfatizar la necesidad como docentes de pensar continuamente en esto, ¿sí? Vamos a hablar de la lengua desde una perspectiva feminista, que van a ver que hacia el final va a tener que ver con el lenguaje inclusivo propiamente dicho, pero también tiene que ver con otras cuestiones, ¿sí? Como la cuestión del colonialismo. Ustedes piensen, hay un hecho que los lingüistas siempre nombran, que me parece que es necesario rescatar porque no es nada inocente, que cuando en 1492, todo el mundo sabe que en 1492 se descubrió América, por decirlo de alguna manera, se colonizó este territorio, lo primero que sucedió es que fue creada una gramática española. Una gramática española que implicaba el dominio lingüístico del otro, ¿sí? Porque tener el poder sobre el otro también es el poder imponer, ¿no?, su lengua. Y en este sentido, y haciendo como un traslado a lo que pasa en la escuela, es interesante pensar, bueno, qué palabras legitimamos, qué variedades legitimamos, por qué tenemos tantos prejuicios al hablar, ¿no?
Para pensar esto, nosotros desde hace algunos años venimos proponiendo trabajar con este libro, que ahora después lo vamos a ver junto con otros recursos, que se llama Deslenguados. Me gustaría leerles un fragmentito de una parte. Es un libro muy interesante porque además habla de muchas malas palabras, ¿no? Y me parece que lo más interesante es pensar qué son las malas palabras, ¿no? La propuesta un poco implica correrse de lo que es la mala palabra entendida como corriente, ¿no? Decir culo, teta, son malas palabras, y plantea pensar en las malas palabras en otro sentido, ¿sí? En un apartado que se llama Odiar no es gratis, aparece esta cita. Cuando el instinto para humillar es llevado a cabo por alguien público y poderoso, se filtra en la vida de todos y es una especie de permiso para que otra gente haga lo mismo. La falta de respeto llama a la falta de respeto. La violencia incita a la violencia. Cuando los poderosos usan su posición para oprimir a otros, perdemos todos. Este es un fragmento de Meryl Streep al recibir un premio en los Globos de Oro del 2017, en el que habla del entonces presidente Trump, que se burló de un reportero con discapacidad, ¿no? Y plantea en este libro, esta autora, María Laura Dedé, que muchas veces ese improperio no es personal, sino que es social, ¿no? Se va instalando en nuestro repertorio, en nuestro imaginario, ciertas maneras de dirigirse a sectores, a personas. Obviamente, pasado por el filtro, por el tamiz de la clase social, de la raza. Hay muchos tamices acá que empezar a mirar, ¿no? Y ese es un odio simbólico que va generando un mundo, ¿no? Dice, si durante años repetimos los villeros son todos unos ladrones, cuando alguien pide trabajo y dice que vive en una villa, ¿lo tomarán? Me parece interesante pensar que las malas palabras en realidad tienen que ver con esto, ¿no? Odiar no es gratis, y dice María Laura, de tanto escuchar el odio nos vamos acostumbrando, lo tomamos como algo natural e incluso lo repetimos, sin darnos cuenta de nada, ni del daño que hacen nuestras palabras, ni de que a nosotros mismos al decir esas cosas se nos va pudriendo el corazón. Siempre, obviamente, se notan las relaciones de poder porque, lógicamente, el que es insultado aquí es el más débil, ¿no? Por eso, justamente, lo que estamos tratando de pensar es, bueno, el clasismo, ¿sí? El racismo, la discriminación en la lengua. Insisto en esto, muchas veces nos centramos en que los chicos no digan malas palabras, ¿no? Y bueno, desde hace un tiempo les decimos, bueno, decir malas palabras, no usamos más el término corrección, sino que pensamos en adecuación, gracias a la sociolingüística, es decir, nada es correcto o incorrecto, sino que es adecuado o no a un contexto comunicativo, ¿no? Entonces les decimos, bueno, esto no es una cancha, no podés decir tal y tal cosa, no es adecuado a este contexto, pero en realidad eso también es una posición que se queda corta en lo políticamente necesario para pensar el lenguaje, ¿sí? Porque usamos en nuestro cotidiano otras palabras, como por ejemplo denigrar, trabajamos como una negra o como un enano, u otras fórmulas, ¿sí? Que van marcando como estados de la realidad y además van delimitando zonas y, digamos, sectores de poder, ¿no? Tenemos que usar la herramienta de reflexión en el lenguaje para construirlo realmente en algo que sea liberador para todos. Y eso implica no centrarnos en las malas palabras, ¿sí? Sino centrarnos en pensar quién lo dice, ¿no? En pensar los enunciadores, desde qué punto lo está diciendo, porque nadie es subjetivo, y en esa elección, ¿sí? Yo tenía un montón más de opciones, y si no las tenía,
¿sí? Justamente la función de la escuela es brindarlas. Muchas veces los chicos no tienen otras opciones semánticas para decir eso, y está bueno ponerlas a disposición. Bueno, mirá, para decir esto tenés esta forma, esta forma, esta forma y esta forma. ¿Cuál realmente querés usar? Digo, no obligarlos o condenarlos a que el uso sea porque es lo único que tienen. Brindar herramientas, pero también brindar herramientas para la reflexión constantemente, y en este proceso de construcción que todos estamos llevando a cabo, volver a pensar cada palabra que elegimos, ¿sí? Obviamente esto cuesta, porque como docentes implica revisarnos constantemente, problematizarnos, corrernos del lugar de autoridad, ¿no? Permitir que esos otros sujetos nos interpelen y nos digan por qué decimos tal cosa, por qué decís tal cosa, ¿sí? Para cerrar esta primera parte, lo que les quería dejar, me gusta mucho trabajarlo, lo hablábamos con Betty y con Sandro cuando preparábamos este panel, es esto, ¿no? Para mostrar. Vamos a hacer este juego, yo sé que no están ahí, no me pueden contestar, pero yo voy a decir una palabra y yo quiero que ustedes piensen, hagan el ejercicio de pensar qué es lo primero que se les viene a la mente, ¿sí? Como para volver a pensar esto de las representaciones, ¿no? Si yo digo maestro, ¿qué representación se me viene? Si yo digo gallego, si digo tucumano, si digo santiagueño, si digo porteño, si digo hombre sensible, si digo hippie, si digo feminista, nene pobre, adolescente pobre, adulto pobre, judío, paraguaya, colombiano. Así podríamos hacer también una lista. Les voy a leer solamente uno de las respuestas que se dan acá, a ver si coincide. Por ejemplo, nene pobre aparece como vago y drogadicto. Adolescente pobre, vago, ladrón y drogadicto. Y adulto pobre, vago, ladrón, alcohólico, drogadicto y violador. Me parece que es fundamental pensar en esta relación, porque la lengua es lo que nos construye, nos constituye, y lógicamente no solo nuestro aspecto o nuestra perspectiva de género, sino, como decíamos hoy, desde una perspectiva feminista que enfatiza, ¿sí?, esta cuestión y esta lucha de poderes. Hacer presente esa lucha que está en la lengua y de la cual no podemos eludir si no la hacemos consciente. Y para eso, para poder problematizar un poco más la cuestión, seguro que los convocó porque el título decía lenguaje inclusivo, ahora Betty nos va a ampliar este concepto, ¿sí?, para que ustedes puedan ir profundizando. Bueno, gracias Gaby, qué interesante todo lo que planteaste. Quería retomar esta idea, ¿no?, de la ESI, cómo inevitablemente cuando trabajamos la ESI implica repensarnos, y en este repensarnos está el repensar el lenguaje, que no es neutral, que implica un posicionamiento ideológico, político, que va mucho más allá de la cuestión lingüística, ¿no? Y me parece que acá sería interesante aclarar algunas cuestiones respecto del lenguaje, como por ejemplo, la primera cuestión que surgió desde el feminismo es el uso del lenguaje no sexista, porque las primeras feministas plantearon, bueno, en realidad no las primeras, sino las primeras que empezaron a trabajar el tema del lenguaje, es esto de el androcentrismo propio de nuestra lengua, ¿no? La figura masculina como el modelo. No sé, pensando en los ejemplos, cuando estudiamos, por ejemplo, la evolución del hombre, ¿sí?, y la mujer no, o no estaba, o nos excluían, o nos invisibilizaban, o sea, y fíjense también cómo nos cuesta salirnos de ese falso masculino genérico. En realidad, son esas gafas o esos anteojos violetas lo que nos hace ver, y una vez que vemos que en realidad estamos hablando con este masculino genérico,
ya ahí la cosa empieza a hacer un poco de ruido, digo yo, y empieza a molestar al oído, ¿no? Cuando hablamos de un uso no sexista, podemos usar dobles formas, tenemos un montón de recursos que nos da el lenguaje sin usar el masculino genérico. ¿Sí? Por ejemplo, en vez de decir los ciudadanos, digo la ciudadanía, por decir una manera, ¿no? Lo que sucede es que un poquito más adelante se empezó a utilizar otro tipo de lenguaje en el cual fundamentalmente lo que se insiste es en salir del binarismo, ¿sí? Del masculino y del femenino. En su origen la X se la arroga con la dificultad que esto tiene a la hora de pronunciarlo, y ahí es donde surge la E. Entonces ahí estamos hablando de un lenguaje inclusivo de género, donde, insisto, la idea fundamental es salirse del binarismo. Esto obviamente es mucho más complejo, implica nuevas palabras, entonces cuesta más, porque el lenguaje es algo que tenemos naturalmente incorporado, ¿sí? Y ni hablar que necesitamos en docencia, que es nuestra herramienta. Entonces implica repensarnos todo el tiempo, bueno, ¿y qué palabra voy a utilizar para nombrar al alumnado, por ejemplo? ¿Voy a decir los alumnos? ¿Estoy incluyendo a las alumnas? ¿Y qué pasa con las personas que no se identifican con género neutro? ¿Realmente los nombrando? Y si no los nombro, les estoy quitando un derecho. ¿Sí? El derecho a ser visibilizado, el derecho a ser nombrado, es realmente algo para considerarlo. Que nos cueste, por supuesto, ¿sí? Sobre todo a quienes somos más grandes, a las nuevas generaciones esto les es mucho más natural, ¿sí? Pero bueno, insisto, es un posicionamiento político, ético-político, diría yo, más que una cuestión lingüística. Entonces, bueno, es repensarnos como docentes. ¿Qué tipo de docente quiero ser? ¿Cómo quiero registrar? ¿Cómo quiero pensar a mi alumnado? Y me parece que desde allí saldrá una respuesta que obviamente será personal. Pero bueno, por lo menos esa reflexión mínima tiene que estar, y que, insisto, naturalmente surge cuando empezamos a trabajar la ESI. Sandro, ¿querés agregar algo? Sí, por allí me gustaría retomar, vos hiciste referencia a el lenguaje no sexista, ¿sí? Al lenguaje inclusivo, y últimamente en toda esta polémica que se da respecto de, ¿por qué se habla así, ¿no? Incluso peyorativamente, porque hablan como tontos, ¿no? Con todos los significados que recién Gabriela le atribuía a pensar esas relaciones que establecemos, ¿no? Por eso en el último tiempo, desde los feminismos y desde la ESI, tendemos a justamente diferenciar al lenguaje inclusivo, ¿sí? Como una gran categoría, ¿sí? Que permite retomar todo esto que Gabriela mencionó, y dentro de ello, esto que decía Bettina, que es el lenguaje inclusivo de género o el lenguaje inclusivo no binario, ¿no? Para hacer referencia específicamente a el reconocimiento de las identidades sexogenéricas y de las diversidades, ¿no? Pensaba, ¿no? Rápidamente en esto que decía Bettina recién, que cuando incluso se critica la duplicación, ¿no? Alumnos y alumnas, ¿no? En el libro de Valeria Sardi y Carolina Tosi sobre el lenguaje inclusivo, ellas dicen, no es lo mismo, ¿sí? No hay una duplicación, porque son dos objetos, sujetos, bueno, no sé cómo sería, distintos, ¿sí? Dos referentes distintos en ese lenguaje, ¿no? Y pensando justamente esta cuestión, me parece que es interesante que hagamos esta diferenciación entre el lenguaje inclusivo y el lenguaje inclusivo de género o lenguaje inclusivo no binario, ¿sí? Para justamente hacer referencia a que la lucha para que todas las personas puedan incluirse en la comunicación, en la identidad, para que puedan ser partes de la vida colectiva, tiene que estar presente, ¿sí? Y el uso de la E hace referencia a las sexualidades y a las identidades sexogenéricas,
¿no? Pero no invalida, ¿sí? Que también todas las personas, todos los funcionarios, les funcionarias, aprendan lengua de señas, aprendan braille, ¿sí? Y aprendan a comunicarse de múltiples modos y por múltiples canales. En relación a eso, a mí me gustaría hacer algunas relaciones en torno a algunos aspectos filosóficos, ¿no? Recién Bettina mencionaba, ¿no? Esta cuestión de que lo que permite el lenguaje inclusivo es darle identidad a aquellas personas que no se identifican, vale la redundancia, en este binarismo, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con algo que menciona Michel Foucault, ¿no? Este filósofo tan importante. En donde él habla de justamente el poder que tienen las palabras en los modos de designación, ¿no? Asociando que lo que no se menciona no existe. ¿Eh? Por eso Foucault hablaba de las palabras y las cosas, ¿no? Y en esto de las palabras y las cosas, otro filósofo, ¿sí? Bastante misógino, al decir de Diana Mafia, que es Aristóteles, hablaba de la verdad como correspondencia, y decía que justamente existe verdad cuando hay una asociación entre el lenguaje y un objeto de la realidad, ¿no? Entonces, nosotros podríamos decir, bueno, en base a esa concepción de verdad, aquello que no se menciona no existe y por otro lado tampoco es verdadero, ¿no? Entonces, bueno, en toda esta vorágine, ¿sí? También aparece filosófica, también aparece esta cuestión que menciona una filósofa mucho más contemporánea, que es Judith Butler, en donde ella se plantea si existe, en todo caso, un sujeto sexuado que sea prediscursivo, es decir, que sea anterior a la posibilidad de mencionar, ¿no? Cuando desde la filosofía pensamos lo que podemos imaginar, lo que podemos mencionar, lo que podemos decir, también lo hace la psicología, ¿no? Aparece esta cuestión de que solamente lo podemos hacer con categorías que existen, es decir, con palabras que existen. Entonces yo no puedo imaginar lo que no existe y tampoco puedo mencionar lo que no puedo reconocer, ¿no? Entonces allí aparece toda esta problemática que, de alguna manera, sintetizando y corrompiendo toda la filosofía, podríamos decir, el lenguaje constituye estas categorías de poder hegemónicas que van designando a las personas aún a pesar, ¿sí?, de su propia voluntad y aún a pesar de su propio deseo, ¿no? Por eso sexismo en el lenguaje, ¿sí? De alguna manera está dando cuenta de una estructura social de poder, ¿sí? Y en relación a eso, para ir redondeando la idea, me gustaría retomar algo que dijo Gabriel al principio, ¿no? Este improperio social, ¿sí? Que tomando los aportes de Michel Foucault, se vuelve cuerpo, ¿no? Es decir, se hace carne, ¿sí? Así como el insulto se vuelve algo que termina determinándonos, ¿sí? Vale la redundancia, o que termina definiéndonos, ¿sí? De la misma manera, ese improperio social va transformándose, incluso haciendo un giro lingüístico y volviéndose una herramienta de poder, ¿no? Pero bueno, en base a eso me gustaría retomar dos cuestiones, ¿no? Una que dice una feminista bastante importante, ¿sí? Que es Yuderquis Espinosa Miñoso, que justamente ella habla de esta categoría de poder asociada al lenguaje y lo focaliza en la gramática. Y dice justamente que muchas veces, ¿sí?, la jerarquización de los sujetos, de los sujetos, de los sujetos, se corresponde con la capacidad o no de esta adecuación que mencionaba Gabriela, pero que tiene que ver con algo mucho más profundo, es tener herramientas y elementos hegemónicos, ¿no? No saber escribir bien, ¿sí? No saber determinar bien un contenido, ¿sí? O un modo de comunicación, también nos va dando derechos o quitándonoslo. Gaby quiere comentar algo. Sí, lo que quería agregar a esto, me acordaba cuando vos decías todo esto, Sandro, de una cita de Teresa Meana que, bueno, dice que el lenguaje es
la piedra simbólica del patriarcado que impide ver lo que impide ver. Eso me parece que es muy interesante y lo ejemplifica con un fragmento de Alicia, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella conversa con Humpty Dumpty y tienen el siguiente diálogo, se los leo, ¿no? Porque me parece que es bien, bien claro. Dice, cuando yo uso una palabra, dice Humpty Dumpty, esa palabra significa exactamente lo que yo decidí que signifique, ni más ni menos. La cuestión es, responde Alicia, si usted puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas distintas. Y fíjense lo que le responde Humpty Dumpty. La cuestión es saber quién es el amo aquí. Eso es todo. Me parece que eso es bien claro y bien vinculado con esto que vos venías diciendo, Sandro. Y fíjate, Gaby, que no es casual, ¿sí? Esto que dice Carol, ¿sí? Cuando habla de el amo, ¿sí? ¿No? Y esta tradición bien arraigada en la filosofía del amo y el esclavo, del siervo y el señor, y todas las estrategias que se van dando en torno a esa dicotomía de dominados y dominadores, ¿no? En torno a ello, justamente, quiero retomar esta idea del improperio social que se cosifica en el cuerpo, trayendo también una cita, ¿sí? De este libro de Rachid Banzine, o Banzine, no sé cómo se llama, que se llama Así hablaba mi madre, en donde dice justamente respecto de la lengua materna de su madre. El conocimiento de la lengua francesa, que no era la lengua materna, más que aproximativo de mi madre, se sumaba a su sentimiento de ser una menos que nada. El simple hecho de que le dirigieran la palabra ya era para ella un honor. La lengua de Molière la aprendió a puro cachetazo de humillación. Rachid Banzine en Así hablaba mi madre. Y ahí aparece otra vez esto que nos dice Juderkis, ¿no? Esto que nos dice Butler, esto que nos dice Foucault, ¿sí? Que la lengua permite la identificación y la lengua es una forma de construir poder. Por eso, justamente, tenemos que apropiarnos de la lengua y resignificarla. Incluso también yo pensaba en esta cuestión de cuánto desprestigiamos muchas veces, incluso en este contexto de pandemia, ¿no? A nuestro propio español, ¿no? Cómo nos apropiamos de otros usos, de otras palabras, ¿sí? De otras lenguas, y cómo eso tiene que ver también con una imposición y con una dominación simbólica, que fue la palabra que utilizó Gaby hoy para hacer referencia a lo que dice también Pierre Bourdieu. Bueno, no sé, Gaby. No, me parece que esto de ser conscientes de que es una arena de disputa y de que, como toda cuestión política, va a haber una pugna y nadie es inocente al elegir. Digo, uno puede ser inocente si no tiene esa capacidad reflexiva que justamente los docentes tenemos que empezar a instalar, ¿sí? Cuando hablamos de la enseñanza, voy a hablar de lo específico, pero porque me parece que atraviesa todo, de las prácticas del lenguaje, ¿sí? Implica esto, reflexionar quién dice, para qué lo dice, porque desde dónde se está posicionando, porque cada elección semántica, ¿no? Si yo concibo que tengo muchísimas palabras para referirme a una misma cosa, ¿sí? ¿Por qué elegir una y no otras? ¿Qué está diciendo no solo de esa cosa, sino cómo yo entiendo mi relación con eso, ¿no? Esa cosa no, porque puede ser otro sujeto, como veíamos antes, ¿no? ¿Cómo entiendo esas relaciones? Digo, lo que nombra está hablando también del emisor, y está hablando siempre de una posición ética, política y estética. Y me parece que eso, ¿no? Cuando uno empieza a ser consciente de eso, no puede andar así eligiendo cualquier palabra por la vida, ¿no? Allí, antes de que pasemos a las claves didácticas, me gustaría hacer referencia
referencia también a esto, ¿no? Qué importante y qué grandilocuente es la lengua que permite la existencia o no de una persona, ¿no? Permite la existencia o no de una identidad, permite la existencia o no de un pueblo, ¿no? De una cultura, de una tradición. Por eso también me parece que es necesario reflexionar sobre estos discursos que a veces acríticamente reproducimos, como, bueno, pero la RAE no lo aprueba, o estos discursos que también se vinculan con, bueno, pero siempre lo hicimos así, siempre lo dijimos así, o yo hablo así, al que le gusta bien y al que no, también, ¿no? Como si la identidad, la tradición, la cultura, la constitución de una persona fuese validada simplemente por la voluntad de un alguien, ¿sí?, que tiene poder hegemónico. Y yo lo que quería agregar es cuánto se relaciona esto con los planteos principales de la pedagogía crítica, ¿no? Cuestionar el poder, cuestionar nuestro rol docente, la constante reflexión sobre esto que hacemos, cuánto de inocente tiene. En realidad lo que la pedagogía crítica siempre demostró es que de inocente no hay nada. En realidad muchas veces tenemos ese velo que no nos deja ver, y que a veces es muy cómodo quedarse detrás de ese velo, ¿sí? Y como siempre, yo insisto con esto, la ESI es incómoda, la pedagogía crítica es incómoda, porque también nos pone en ese lugar de no saber, ¿no? Bueno, y en relación a esto, quisiera compartir algunas claves didácticas como para pensar, y bueno, ¿y cómo hacemos como docentes frente a esta cuestión del lenguaje? Para mí hay una cuestión fundamental, que es nunca imponer. El lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo de género nunca se puede imponer, porque es una cuestión de decisión política. Entonces, es un proceso por el cual una persona puede llegar, o quizás no llega nunca, pero no podemos imponerlo. Eso como una cuestión básica, y sobre todo también como docente de ESI que intento hacer un uso del lenguaje inclusivo, yo les digo a mis alumnos, no tienen por qué usarlo si no están convencidos de hacerlo. Es un convencimiento personal, es un compromiso personal para poder hacerlo. También reconocer que como docentes muchas veces esta incomodidad que nos genera utilizar nuevas palabras a las cuales no estamos acostumbrados y que nos equivocamos un montón. Y eso también tiene que ver con nuestro posicionamiento docente. Sí, me equivoco porque esto no me sale naturalmente, pero tengo la intención de hacerlo. Y esa intención me parece que es lo valorable. A veces, si nos cuesta mucho, pero tengo la intención de hacerlo, puedo decir un bienvenides. Y después sigo hablando, si quiero, con el masculino genérico, porque es lo que más me sale y más rápido. Bueno, pero por lo menos en mi intención, en la bienvenida, incluí. Me parece que eso ya es sumamente valioso. Si me considero más cómoda con las dobles formas, bueno, me parece que está bueno aclararlo. Y si voy a usar la E, fundamental justificar. Y ahí no importa de qué materia, digamos, estoy trabajando, ¿no? Porque es una oportunidad excelente para trabajar la cuestión del binarismo, para trabajar la ESI. Porque no aclarar. ¿Qué pasa con las instituciones que por ahí son un poco más cerradas y en donde, bueno, sobre todo si soy una docente que recién me estoy iniciando, ¿no? Ahí me parece que si yo voy a, por ejemplo, a una reunión de familias y empezar utilizando la E como primera cuestión, por ahí no es lo más aconsejable. Conozcamos el contexto, vayamos más lentamente. Me parece que hay que ser más cuidadoso con estas cosas, porque a veces, por el rechazo que genera, porque sabemos que genera en mucha gente rechazo, muchas veces por ignorancia, o sea, no con mala intención, ¿no? Pero evitemos por ahí ir al choque en el inicio, ¿sí?
puedo utilizar, sin caer en el masculino genérico, si voy a citar a las familias, no digamos señores padres, me parece que eso ya fue, ¿sí? Empezar a decir, bueno, familias, porque además ahí, y de nuevo esta relación con la ESI, estoy reconociendo la existencia de una diversidad amplísima de familias, y donde el señores padres es totalmente excluyente, ¿no? Si no quiero decir alumnes, bueno, puedo decir el alumnado, por ejemplo. La lengua tiene un montón de recursos en los cuales podemos ver dónde nos sentimos más cómodos para hablar, ¿sí? Y sobre todo desde el convencimiento y desde el compromiso de qué es lo que yo quiero transmitir, cuál es mi posicionamiento y lo que yo quiero mostrar, ¿sí? Me parece que eso es clave. Bueno, más que nada eso serían las cuestiones, y creo que mis compañeros van a poder agregar alguna cuestión más al respecto. Pensaba, perdón Sandri, antes que avances, hace poco analizábamos en una de las clases lo fuerte que fue cuando en Chile ahora asumió una nueva presidenta de la Convención Constituyente de allí, que bueno, por primera vez una mujer y además es de pueblos originarios, y que en esos lugares de poder también se empiece a visibilizar, ¿no? Esos otros no que están tal vez en lugares subalternos, y pensaba en esto que decías, Betty, de cómo bueno, desandar un camino. Obviamente los que ya tenemos una edad, para los jóvenes es mucho más fácil tal vez usar la E, o ni hablar para los niños que ya están en eso. No me olvido más en el acto de la escuelita, mientras daban un discurso, había una de las nenas de las hijas de hijos, y cada vez que ahí el locutor que estaba decía todos y todas y todes, decía la pequeña, digo, la intención de hacerlo, ¿no? Aunque no salga, aunque cueste, y también valorar, me parece que en esto, cuando pensamos el lenguaje inclusivo, además de pensarnos a nosotros, tenemos que pensar esto que decíamos antes de la relación con el otro. Vos decías, bueno, no forzar. Si nosotros sabemos que el otro va a reaccionar muy mal ante esto, bueno, forzar ese encuentro cuando yo tengo que tender un puente hacia la familia, ¿no? En realidad me parece que tiene más que ver con poder entender cómo nos vinculamos con los otros y cómo el lenguaje circula entre nosotros, y conservar la escucha, la atención a ese otro que está frente a nosotros, con sus particularidades, con su visión del mundo, con su cultura, ¿no? Desde un genuino respeto a esa diversidad, ¿no? Antes de que pasemos a compartirles algunos recursos literarios, por allí me gustaría también retomar esto que dice Gabriela, de desandar un camino, y lo que decía Bettina de la ESI como una oportunidad de reflexión y como una herramienta de reflexión desde la pedagogía crítica para pensar nuestro propio rol como docentes. Y allí se me viene a la mente, ¿sí?, algo que dice la filosofía con y para niños, y la filosofía en general, cuando trabaja con algo tan polémico en el tiempo actual, ¿no? Las emociones y la educación sentimental. Y una de las cosas que dice la filosofía es, lo primero que hay que reconocer es que las emociones forman parte del pensamiento, y que en ello tenemos que reconocer, vale la redundancia, qué cosa nos genera displacer, ¿sí? Y esto es un buen ejercicio para en estos subalternas, que decía Gabriela, poder pensar, lo que me genera displacer es esa lengua, lo que me genera displacer es esa lo que me genera displacer es que me siento incómoda, incómodo, utilizando una gramática no reconocida por una asociación académica, o lo que me genera malestar es esa identidad de ese otro, lo que me genera malestar
es la posibilidad de que ese subalterno sea como yo, ¿no? Y bueno, me parece que eso es algo importante para poder reflexionar también, como decía Bettina, como un argumento ante aquellas personas que invalidan el uso del lenguaje inclusivo de género o no binario. Bueno, les comentamos algunas herramientas o algunos recursos que pensamos que son muy simples. Solamente hemos hecho una selección de algunos textos que podrían utilizarse tanto en el nivel inicial como en el nivel primario y en el nivel secundario. Tomamos todos recursos literarios que por algún motivo, ¿sí?, abordan estas cuestiones del poder, estas cuestiones de cómo pensamos la lengua, ¿no? Simplemente y de modo general, desde pensar esto que nos dice Gustavo Roldán de las canciones de las pulguitas, ¿no? Aparecen estas malas palabras, ¿no? Aparece la palabra puta, ¿no? Que a los nenes, a los nenes, a las nenas, en el jardín de infantes les parece muy gracioso, ¿no? Pero a veces a las adultas, a los adultos no tanto, ¿no? Pensar también esto que nos dice María Bernique en Contracorriente, qué pasa cuando el otro no tiene las herramientas para poder comprender una lengua, no sabe leer, ¿sí? Y cómo eso puede ser una oportunidad para, ¿no? También retomar esto del libro negro de los colores, ¿no? Con las distintas posibilidades de pensar otras lenguas, ¿sí? Para poder comunicar aquello que tenemos en el español, ¿no? Como para poder hacerle ver a una persona no vidente, ¿sí? Lo que nosotros videntes podemos comprender. Después aquí está también esto que nos decía Gabriela, de deslenguados, de María Laura de, ¿no? Para jugar con las palabras, para poder pensar, por ejemplo, en la escuela primaria, todo esto que tiene que ver con esta traducción en nuestra propia lengua y la construcción de palabras y de significados, ¿sí? Que dice Ella Frances Sanders en Lost in Translation, ¿no? Qué palabras no podemos traducir en nuestra propia lengua, qué significados no podemos reproducir y qué nuevas palabras tenemos que construir, ¿no? En esto también aparece, por ejemplo, este texto maravilloso que es Susurros que cuenta el viento, que son todas leyendas de los pueblos originarios de nuestra tierra, ¿no? De Argentina, para decirlo de alguna manera, y cómo aquí también podemos plantear toda esta construcción de poder y todos esos significados asociados al poder, ¿no? Para trabajar en la escuela primaria, ¿no? También el texto de Jimmy Liao, El sonido de los colores, o este texto que también habla de la lengua de señas, ¿no? La lengua de señas y cómo construir significados a partir de esa lengua de señas. Acá tenemos otra colección, ¿sí? Solamente les propusimos pensar dos recursos, pero esta es una colección de textos que están traducidos, ¿sí? Y que están presentes en el libro en las dos lenguas, ¿no? En el español, ¿sí? Y en la lengua original de esta narración, de esta leyenda, de este cuento propio, ¿sí? De alguna cultura, tanto de una cultura como puede ser la cultura armenia, la cultura china o las culturas de los pueblos originarios de Latinoamérica. Esto es me parece que está muy interesante porque, bueno, tenemos además una ley intercultural bilingüe, ¿no? Digo, hay en distintos lugares en donde esto está más presente o no, pero también en esto de la colonización de lo que hablábamos, cómo respetar, ¿no? La lengua materna de un sujeto es esencial porque esa lengua por momentos es intraducible, tiene una cosmovisión propia del mundo, entonces es más que interesante, ¿no? Esta colección es una muy buena colección.
Y por allí, retomando también la cuestión del lenguaje, para la escuela secundaria, estas dos novelas, ¿no? Así hablaba mi madre, de Rachid Bansin, que es una novela sumamente corta, pero sumamente potente. Y también esta otra novela, El lector, que también tiene una película, ¿no? Que es la que aparece en la imagen justamente de esta publicación, y que reconstruye la mayoría de las cuestiones que estuvimos hablando, casi todas en una misma obra, ¿no? La lengua, la imposibilidad de acceso a la lengua escrita, el poder, ¿sí? El rechazo por el otro, por la otra. Pensaba que se podía hacer un itinerario entre Contracorriente, ¿no? Y el lector, y cómo bueno, en estas dos obras se considera a la cuestión del analfabetismo, ¿no? Como ese no poder, ¿no? Con esa palabra poder en más de un sentido, ¿no? Con más de una acepción. Bueno, hay otro libro que también recomiendo, que no estaba ahí, que por ahí para secundaria es más que interesante, que se llama La analfabeta, de Agota Christoph, que ella en realidad sabe leer y escribir, pero se tiene que exiliar y bueno, tiene que aprender a hablar en otro idioma. Y también esto de cómo es ser extranjero de una lengua, ¿no? Me parece que eso es bien, bien interesante, y cómo nos corre, ¿no? Del lugar del poder ser extranjeros de una lengua. Cómo también nos invita a pensar cómo podemos todos ser extranjeros de nuestra propia lengua para poder empezar a pensarlo, a pensarla, ¿no? Y a pensarnos. Bueno, les agradecemos a todas, a todos, a todos por haber participado de esta semana y de este encuentro. Ojalá que sea un insumo y una posibilidad de trabajo o un disparador para hacer otras reflexiones y para pensar otras cuestiones desde estos lugares que también son subalternos, como decía Gaby, que son los institutos de formación docente de la provincia de Buenos Aires, que tanta tradición tenemos y tantas cuestiones importantes tenemos para decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Betty, por aceptar la invitación de estar con nosotros dos. Gracias a ustedes por invitarme, es un honor para mí estar con ustedes. Breve, antes de cerrar, también este libro me parece que es sumamente recomendable, ¿sí? Para quienes les interese el tema, están trabajando la ESI, de Carolina Tosi y Valeria Sardi. Bueno, y gracias por la invitación. Dejamos por último, perdón, pero hay ruido ambiente acá, dejamos por último la invitación a volver a ver, están en el canal de YouTube también alojado, igual que van a estar todas estas charlas, en la presentación de ese libro y bueno, las charlas que hubo durante las jornadas María Eva Rossi. Así que, bueno, muchas gracias y hasta la próxima.